Por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Hace días que venimos hablando del narcotráfico y las posibles implicancias directas que pueda tener en nuestra vida cotidiana. Y dejó de ser una especulación en nuestro país o una preocupación lejana para convertirse en una amenaza concreta y además creciente. Desde la penetración territorial hasta los vínculos de estructuras políticas, económicas, ¿por qué no?, en medios de comunicación. El fenómeno plantea desafíos cada vez más complejos para el Estado también. Es un gusto recibirte, Nicolás Centurión. Sos investigador, psicólogo, narcotráfico, seguridad y geopolítica son los temas en los que te has metido. ¿Cómo describirías la presencia del narcotráfico hoy en Uruguay? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. ¿Estamos ante un cambio de escala o de forma? Bueno, sí, algo que viene pasando hace un par de años, 2 o 3 años se podría decir, es que hubo un cambio de que Uruguay se podría llamar de un país de tránsito en todo el esquema geopolítico, el narcotráfico, porque hay que ver esto como un fenómeno global y mundial, ¿no? Que muchas veces lo vemos desde Uruguay, pero quizás también habría que hacer el ejercicio inverso, verlo desde afuera, de una escala global o por lo menos regional, para entender muchas cosas. Obviamente cada país tiene sus particularidades, sus leyes y su historia. Que les decía que pasamos de ser un país de tránsito a un país de acopio, y eso cambia determinadas cuestiones porque para arrancar de pique hay mucha más droga en el país, y eso implica también que otras organizaciones internacionales estén mirando a Uruguay y estén encargados de la logística para que llegue a otros puertos esa droga, y bueno, se abre un panorama mucho más grande con ello. ¿En qué zonas o regiones del país, si es que se puede hablar de zonas, hay algo así como un control del narco? Podemos hablar de... Porque tenés como también dos niveles, ¿no? El gran narcotráfico, que a veces pasa simplemente por Uruguay y no se queda, algunos sí se quedan. Y después tenés el narcomenudeo o, digamos, los acopiadores pequeños que a su vez distribuyen la droga a nivel local. A veces aparecen, digamos, en zonas recónditas del país, avioneta, caso de la avioneta quemada el otro día en Paysandú. Pero también tenés, digamos, el narcotráfico concentrado en algunos barrios puntuales donde es inconvivible en las noches. ¿Dónde marcarías las zonas más calientes? Bueno, hemos visto enfrentamientos de bandas en Villa Española, en Cerro Norte, hay distintos barrios, porque generalmente justamente lo que pasa y lo que resalta son los enfrentamientos, son las balaceras, armas de gran porte, pero en realidad quizás lo importante también es esto que vos planteás, que no se ve muchas veces, es en el interior. Bueno, la llegada de avionetas, tenemos obviamente una escasez terrible con el tema de los radares, que mínimo, por lo menos del Río Negro hacia el norte, estamos prácticamente a ciegas, por más que haya radares móviles y distintas cuestiones, no pasa. Pasó la otra vez en Rivera, que también se robó una avioneta a las 10 de la mañana, ¿no? Claro, en persona. Sí, sí. Se agarró en Paraguay. Sí, que terminó en Paraguay enseguida a las pocas horas, porque no les dio con el combustible y hubo un problema ahí. O sea, estamos hablando de las 10 de la mañana que se roba dentro de un establecimiento estatal una avioneta, ¿no? Entonces, sí se concentra y se ve mucho más lo de Montevideo, quizás es lo más llamativo, pero también hay un montón de cuestiones dentro del interior que habría que picarle más el diente, ¿no? Las fronteras. Geográficamente, Uruguay está en un punto bastante apetecible para el narcotráfico, y bueno, teniendo la hidrovía al lado y teniendo grandes países como Argentina y Brasil, estamos cerca de la triple frontera, estamos en un punto ahí interesante. ¿Qué pasa con el caso de Marcet? Porque hasta ahora el vínculo de Marcet con el narcotráfico se ha dado en Paraguay, en Bolivia. Se ha hablado de vínculos con Montevideo, pero eso está en plena investigación. ¿Qué indicios hay del narcotráfico vinculado a Marcet en Montevideo? Ajá. Sí, en su momento se hablaba del famoso PSDU, el primer cártel uruguayo, que como tal no existe, por más que se autodenomine así, no existe como la figura de un cártel uruguayo. Sí hay indicios dentro de los chats que están en investigación. Justamente ahora en Paraguay se está desarrollando el juicio de Autran Sapí, que fue el golpe más grande que se le dio al narcotráfico en Paraguay en su historia, que justamente ahí como que surge un poco la figura de Marcet a los medios públicos. En los chats que aparecen con distintos narcotraficantes sí nombra Salto y sí nombra Montevideo. Nombra que está llegando tal plata, está viniendo tal gente a Salto, está llegando una avioneta, está llegando un cargamento a Montevideo, y eso también se tiene que investigar.
Ahora, ¿con qué Sí. grupos de acá? Porque se habla mucho de las bandas narcotraficantes en Cerro Norte, Sí. que aparentemente, o la información que maneja la policía, es la que más se ha especializado, o sea, profesionalizado y ha generado vínculos con el exterior. ¿Está vinculado Claro. con el Betito Suárez, el Albín, los Colorados de Cerro Norte? Claro. Y una vez encontró sí un cargamento en Cerro Norte que tenía que ver con unas maderas y que estaban identificados con la marca de los ladrillos, porque generalmente ellos tienen distintas marcas y distintos nombres, que repito, se engancha con estas comunicaciones que había, con mensajes encriptados, que te van avisando y te van diciendo, bueno, llega tal cargamento con tal nombre, con tal marca, llegó tal cosa, que eso sí se puede identificar que fue directamente. Ahora, no hay todavía indicios de vínculos específicos con determinadas bandas o que pueda coordinar con varias, porque esa es la cuestión. Uruguay en sí, estas bandas no tienen todavía una organización tan compleja, muchas veces lo podemos ver en Villa Española, en Cerro Norte y otros barrios, las disputas son por manzanas, ¿no? Y si pensamos en otras bandas mucho más grandes, otras organizaciones criminales de la región, dígase, no sé, los Monos en Rosario, ni que hablar el PCC en Brasil, el Clan Rotela en Paraguay, son organizaciones muy grandes que tienen determinado control, una escala jerárquica. Y acá muchas veces hablamos, como salió un informe hace un año más o menos de la Policía Nacional, que hay bandas que no exceden las 50 personas que estén identificadas, ¿no? Entonces, no creo que haya solamente vínculos con una sola, porque si no estaríamos hablando de algo muy acotado. ¿Y Perdón. No, dale, sí. No, que me interesa que me hagas una descripción de la ruta que llega hacia el sur, ¿no? O sea, Colombia, principal productor de cocaína, pero tenés a Perú, tenés a Bolivia, productores de cocaína y de hoja de coca. Tenés rutas de salida hacia el norte, a través de México, también marítimas, pero ¿cómo es la ruta que eventualmente pasa por Uruguay y sale hacia Europa, pasando por África? Sí, tal cual. Bueno, vos bien planteabas que viene bastante de Colombia, ahora está apareciendo un actor que hace años, que viene de los 90, que lo denunció justamente ahora Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que es la nueva Junta Directiva del Narcotráfico. Colombia, estar geográficamente, tiene salida bioceánica, ¿no? Tiene rutas hacia varios lugares, hacia el norte, por Estados Unidos, por México, puede salir hacia Europa también y también para el lado del Pacífico. ¿Qué está pasando? Se está complicando, por ejemplo, la ruta de Colombia hacia el Pacífico. Entonces se está rastreando nuevas conexiones entre la nueva Junta de Narcotráfico con el PCC que puedan salir por Uruguay por la hidrovía. Pasó, por ejemplo, en la pandemia que uno de los puertos, que igual sigue saliendo y se sigue moviendo muchísimo, es el puerto de Santos, que tenía la salida directa hacia África, que tiene la salida directa hacia Europa, y al mermar el movimiento en la pandemia, las autoridades empezaron a investigar y dijeron, bueno, acá algo está pasando. Y bueno, como siempre, el narcotráfico es un fenómeno elusivo y siempre generalmente están un paso adelante de las autoridades y siempre hay más de una ruta, siempre hay más de un escaparate y siempre están pensando en distintas alternativas para justamente que no los agarren. Y bueno, una de esas rutas empezó a ser Uruguay, empezó a ser, viene generalmente de Colombia, generalmente el trasiego igual también tiene, se junta un poco esto que le decía, la nueva Junta del Narcotráfico desde Colombia, pero también viene desde Bolivia, pasa por Paraguay, pasa por todo el Mato Grosso de Brasil y generalmente pueden ir en avionetas, pueden ir en camiones de forma terrestre. El puerto de Soriano también es un punto importante y llega hasta Montevideo y allí sí se va hacia África, hacia Europa, que hemos visto siempre los puertos de, bueno, sobre todo en Países Bajos, Rotterdam, Amberes, en Hamburgo, por Alemania, y está volviendo también un poco más a la ruta hacia Galicia, volviendo, ¿no? Siempre generalmente es un fenómeno que tiene determinadas recurrencias y a su vez mientras vas más hacia el oriente, el kilo de cocaína sale muchísimo más caro y es a donde se apunta, por eso ahora tanto se escucha Dubái y esos países. Y pensando desde la perspectiva del Estado, ¿qué señales ves, si es que las ves, de penetración de las estructuras del narcotráfico en las estructuras institucionales del país, políticas, medios de comunicación, no sé? Bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Nosotros muchas veces vemos en Uruguay que estamos, como decía el cuarteto, no somos latinos parece, pero en realidad estamos dentro del continente, pasan un montón de lugares, candidatos que obviamente uno ve que están financiados por narcotráfico o están lavando dinero por lo menos. Vemos que hay asesinatos que antes nos
alarmaba en México, parecía algo muy lejano, candidatos, bueno, pero acaba de pasar de vuelta en Colombia hace poco. Pero acá en Uruguay, ¿ves alguna alarma encendida en relación a esto? La alarma creo que lo da el continente y la región mismo de lo que está pasando, ¿no? Pero Que cada vez es señales más- concretas acá no. Y señales concretas hasta el momento no se puede afirmar, pero sí es una cuestión de todo lo que veníamos. Yo planteé, por ejemplo, no sé, lo de los periodistas, lo de los fiscales, un montón de cosas que está pasando, es cuestión de tiempo de que pasa acá. Yo sé que Uruguay tiene sus particularidades. Sí hay un fenómeno del narco, o por lo menos un modo en este momento, que es bajar un poco la pelota y no llamar tanto la atención. No es una cuestión de estos grandes líderes que se veía antes, como Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, de generar todo este show, que por eso algunas cosas de Marcet son medias sospechosas de que figure tanto. Generalmente hay alguien más arriba. Entonces, el negocio del narcotráfico lo que le interesa también es el silencio, la protección y que fluya justamente. Lo que sucede después muchas veces es que todos estos enfrentamientos, estas cuestiones, es por la intervención del Estado. No digo que el Estado no tenga que intervenir, no digo que el Estado no tenga que operar sobre esto, sino que muchas veces lo que pretende el narco es pasar desapercibido, salvo cuestiones puntuales. ¿Y cuando aparece el Estado qué? Cuando aparece el Estado, ¿en forma de qué? Cuando aparece el Estado en que en realidad aparecen los barrios, que lo único que aparece es la policía, o una intervención militar, o un choque antes que una ambulancia, antes que una escuela, antes que un alimento, bueno, ahí se generan esas cuestiones. Sí, también obviamente están las rivalidades internas entre las facciones de cualquier organización criminal que eso genera. Entonces, hay un montón de procesos en la región, de partidos políticos intervenidos, o candidatos que aparecen o desaparecen, o puede pasar medios de comunicación, o puede pasar con empresarios también que estén involucrados en el narcotráfico. Hasta ahora no hay indicios claros que uno pueda denunciar realmente o pueda decir tal o cual persona, pero no es de extrañar que pueda pasar en los próximos años, porque si pasa alrededor de todos nuestros países, ¿por qué en Uruguay no pasaría? Nicolás, producción creciente, demanda creciente, problemas estructurales ya endémicos de violencia, crimen, lavado. ¿Ves en un horizonte cercano la posibilidad, como manejó el propio Petro, de legalizar la cocaína? Bueno, es un debate que hay que dar, yo creo, porque pasó, por ejemplo, lo mismo con la marihuana y se planteó como un posible escenario de caos. No ha pasado. Obviamente hay que entender también la situación de cada país, la legislación de cada país. Creo que es un debate profundo y serio que hay que dar, sin maniqueísmos y sin hipocresía. Abre un montón de aristas, ¿no? De jurisprudencia, de salud mental, de prevención, porque no es tampoco cualquier droga, cualquier adicción, o hablemos de todas las drogas en general también, que tampoco son lo mismo. Por eso es un debate muy amplio que hay que dar. Sí lo hemos visto en la historia, por ejemplo, en la prohibición del alcohol y la ley seca. ¿Qué fue lo que generó la prohibición? Más bandas criminales, más clandestinidad, más muertes incluso por consumir alcohol en una graduación excesiva. Entonces, creo que es un debate que hay que dar. No sé si estamos todos prontos y preparados para poder darlo y encararlo de la mejor manera. ¿Con qué objetivo también sería, no? Para legalizar un negocio simplemente y se blanqueen determinadas personas, o realmente para poder mejorar la sociedad en parte y que se corte por lo menos con las muertes. Me quedé colgada con lo que decías anteriormente con respecto a qué tan cerca estamos de que se dé un paso más acá con ataques a candidatos políticos, por ejemplo, vinculados con de parte del narcotráfico. Y en realidad sí ya ha habido señales, porque ha habido ataques a fiscales, amenazas a ministros, o sea, en realidad ha habido señales de avance en el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees que se prepara el Estado para no verla venir? Porque lo que vos decís de esto ya está pasando en la región, hace mucho tiempo que los analistas dicen es cuestión de tiempo. O sea, no es que esto no va a pasar en Uruguay. Va a pasar un poco más tarde. Eso dicen los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Bueno, vos bien lo decías, el ataque a la brigada antinarcóticos pasó. Pasó, por ejemplo, lo que pasa es que es muy difícil dimensionar cuando algo no sucede, porque, por ejemplo, lo retrataba Gabriel Pereira en uno de sus libros, que a Guartecha le quisieron hacer un atentado. Y estamos hablando, creo que fue 2013-2014, ¿no? Hace ya más de 10 años, y estamos hablando de organizaciones que habían croatas implicados, serbios, o sea, organizaciones criminales que capaz uno los ve en la película, dice acá en Uruguay no pasa, bueno, pasaba. Se evitó que
que no se atentara contra la vida, que se atentara contra la vida de justamente el jefe nacional de la policía. Entonces quizás al no pasar, que por suerte no pasó, no se llega a dimensionar el nivel de gravedad de lo que estaba pasando. Esto que vos planteás, lo de la fiscal, sí han habido amenazas a través de la prensa, cuando determinadas cartas a ministros. Repito, es cuestión de tiempo de que pase. Y no es una cuestión de, la vemos de acá y el Estado no lo ve o las autoridades no lo ven. Seguramente están muy al tanto. El tema que es un fenómeno muy grande, es un fenómeno regional y maneja una cantidad de dinero y un montón de herramientas, ¿no? ¿Está estimado cuánto se maneja a nivel regional? ¿Cuánto maneja ese sector? Lo que pasa es muy difícil de estimar porque, Claro, porque está todo bajo el radar. Está todo bajo el radar, es muy difícil. Depende también, a su vez, no es lo mismo, como te decía, llevándolo al tema de la cocaína, un kilo de cocaína no vale lo mismo acá Claro. que en España, que en Turquía, que en Dubái. Entonces eso depende de dónde lo agarren y generalmente lo que se dice, se estima que se encuentra en cualquier puerto del mundo, ¿no? Que es difícil hacerlo, máximo un 10% de lo que llega. Entonces vos metes 10 contenedores, te agarran uno, los otros 9 los comercializaste y ya está. Cuando vemos estas medidas vinculadas al lavado de activos, que es la otra pata, ¿no?, del narcotráfico, donde hay actores que tienen que reportar actividades sospechosas, ¿tú crees que Uruguay está, digamos, alineado con los estándares internacionales? ¿A los actores que son relevantes a la hora de identificar el lavado están cumpliendo con su cometido, con su mandato? No, eso para nada. Lo comentó el que es asesor de la CENACLAF en este momento, Gil, que... Estuvo acá ayer, antes de Sí. ayer. Bueno, él lo comentó y lo comentó varias veces que hemos conversado, la cuestión de que Uruguay, nosotros nos jactamos una gran democracia, de determinada transparencia, un montón de cuestiones. Ahora, cuando vas a los organismos internacionales, somos totalmente grises y opacos y no muy bien vistos ni señalados ante estas cuestiones. Antes de que venga el narcotráfico fuerte, digamos, como lo estamos viendo ahora, antes de que pasemos de ser de tránsito a acopio, nosotros en la región éramos un gran lugar, y lo seguimos siendo, una gran plaza financiera para lavar dinero, ¿no? O sea, formamos parte, antes de todo lo que estamos viendo ahora, éramos uno de los engranajes de todo lo que estaba pasando con el lavado de dinero, que hasta No el está momento más no en nos las pisa. listas grises del control sobre lavado de activos y financiación del terrorismo Uruguay. Es cierto que hay alertas Sí, hay de alertas. los mismos organismos. Sí, tal cual. Sí, nosotros pasamos, por ejemplo, en la década del 90, que éramos grandes exportadores de oro. No hay oro en Uruguay. Bueno, también importábamos cobre. También, por ejemplo. Entonces, o sea, hay leyes también desde la década del 70, más o menos, que permiten lavar dinero, generar un montón de mecanismos que le interesa. Acá estuvo operando el cártel de Jalisco, o sea, grandes organizaciones lo estuvieron operando, pero ¿qué pasa? De manera silenciosa, justamente, de manera lavando dinero, comprando un montón de propiedades y generando negocios que les servían de plataforma para seguir haciendo. Quizás los tiros, las muertes, los homicidios estaban en otro lado y acá no molestaba tanto, pero sí estamos formando parte de ese esquema. Bien. Muchísimas gracias por la favor. visita esta mañana, Nicolás. Muy interesante conversar contigo. Nos vamos a Gracias a ustedes. una breve pausa.